en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, adorando a Cristo en unidad. Victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de esta guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, adorando a Cristo en unidad. Victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. 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 Majestad, majestad, tú eres el Rey de majestad, 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 tú eres el Rey de majestad. Y Cristo, solo te
declararé que tú eres Rey de majestad. Nombre sin igual, no tienes final. Cristo Rey de majestad. A ti te adoraré, siempre declararé que tú eres Rey de majestad. Nombre sin igual, no tienes final. Cristo Rey de majestad. Majestad, sí. Mi Cristo, solo te quiero a ti. Te amo con todo lo que soy. Mi Cristo, solo te quiero a ti. Te amo con todo lo que soy. Te canto majestad, te amo majestad. Tú eres majestad, te cantamos majestad. Hola, Pastor Melvin, Pastora Jessica, un saludo muy especial por este día que estamos celebrando. Gracias por cada palabra, cada momento compartido. Ustedes han sido y son de gran inspiración para cada uno de los líderes de la iglesia y también para los hermanos. Les mando un fuerte abrazo y feliz día, queridos pastores. ¡Feliz día, pastores! Muchas gracias por todo el esfuerzo y dedicación. Gracias por cada mensaje y palabra de ánimo que nos brindan. Que Dios siga bendiciendo mucho sus vidas y sus ministerios. Permanezcan siempre aferrados a Él. Muchas bendiciones. Buenos días, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. En este momento vamos a tomar un tiempo para reflexionar en la palabra del Señor y les invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a elevar unas breves palabras de oración. Padre, gracias te damos por las diversas bendiciones que recibimos de tu parte. Gracias porque a pesar de las pruebas y dificultades que cada uno atravesamos, tú estás con nosotros. Tu gracia nos acompaña y te pedimos que en esta hora puedas hablar a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el mundo occidental especialmente, creo que la gran mayoría de personas ha escuchado de Jesús. Hasta podría decir que todos en algún momento han escuchado de Jesús y algunos conocen un poco más su enseñanza, su historia. Y sabemos pues que en este lado del planeta se habla de Jesús. Hay millones de creyentes, como también hay diversas personas que en algún momento escucharon hablar de Jesús. Sin embargo, conocer a Jesús no son muchos. Y esta misma idea se puede ver en un relato que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del verso 13 al 16, que dice así: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Estaban en una región, como describe aquí, de Cesarea de Filipo. En ese lugar adoraban, o un grupo de personas adoraban a Baal, ese dios que aparece en el Antiguo Testamento. Otro grupo de personas adoraban a los dioses sirios, otros adoraban a los dioses griegos, y también estaban ahí los dioses romanos, ya que esa región de Cesarea llevaba ese nombre en honor al César. Pero también en ese lugar, geográficamente hablando, era el lugar de nacimiento del río Jordán. Y sabemos que este río era muy importante para la religión judía. Entonces nos encontramos en un lugar donde hay muchas creencias, donde hay personas que creen y adoran a diversos dioses. Y ahí estaba Jesús y sus discípulos. Sin embargo, ya muchas personas habían escuchado de Jesús, habían escuchado de su enseñanza y las cosas que él hacía, las cosas milagrosas. Entonces, surge esa pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y cuál fue la respuesta? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Juan el Bautista era una persona muy importante en el mundo judío porque muchos lo recordaban como alguien que vivía y predicaba la santidad. Era un hombre muy consecuente con sus palabras, era radical cuando se trataba del bien y del mal. Entonces, algunos creían que él era como la reencarnación de Juan el Bautista, porque la predicación y la forma de vivir eran muy parecidas, la de Jesús y la de Juan el Bautista. Pero otros también decían, de repente es Elías, Jeremías, profetas importantes. Sobre todo Elías, quien era la persona que representaba todo ese linaje de profetas, alguien muy especial en la historia de los judíos. Y la gente esperaba también que el Mesías tenga esas mismas características que tuvo Elías, aquel ungido de Dios. Entonces, a Jesús le dieron estas respuestas. Los discípulos le decían, miren, esto cree la gente, esto están diciendo de ti. Ahora, en estos tiempos, también habría que preguntarnos, en la actualidad, ¿quién es Jesús? ¿Cómo entendemos a Jesús? Y estoy seguro que algunos dirán, bueno, Jesús fue un gran profeta que vivió hace muchos años atrás. Otros dirán que fue un maestro iluminado. Otros dirán que fue un revolucionario, otros dirán que es el fundador del cristianismo, que es un personaje histórico, pero que no es divino, y así entre muchas cosas más. Se habla de Jesús, como ya había mencionado al inicio. Y de la misma manera, en este pasaje, en este relato, hay personas que sabían de él, habían escuchado de él, pero no lo conocían y lo confundían con otras personas que ya habían existido. Ahora pareciera que a Jesús eso no le interesaba mucho, o quizá no le molestaba mucho. Sin embargo, a Jesús sí hay algo que le interesa, y eso lo vemos en el verso 15. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Ante la primera pregunta, todos participan y empiezan a dar sus respuestas de lo que habrían escuchado. Ante la segunda pregunta, se quedan callados. Quizás se miraban sin saber qué decir.
hasta que el Espíritu toca a Pedro y da esta confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras estaba diciendo, tú eres el Hijo de Dios. A Jesucristo no se le puede describir netamente con términos humanos. No se le puede describir solamente con categorías teológicas, filosóficas. Jesucristo es el Hijo de Dios y a Jesús tampoco podemos encerrarlo como un objeto de estudio. El cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús. No se trata de estudiar y analizar a la persona, a la figura de Jesús. El cristianismo no se trata de seguir a un líder religioso. El cristianismo no tiene que ver solamente con un estudio racional de la Biblia. Tiene que ver con la vida misma, la comunión con el Señor. Porque Jesús no es solamente un personaje histórico. Es cierto, se puede entender como un personaje histórico, pero no quedó ahí. Sabemos que Jesús resucitó. Sabemos que el Espíritu del Señor está en medio nuestro, está en nuestros corazones. Por eso podemos decir que Jesucristo no está en un crucifijo, Jesucristo no está en un templo. Y esto es algo que lo hemos entendido nosotros en este último año. La presencia del Señor está donde 1, 2 o 3 estén ahí reunidos en su nombre, como dice su palabra. El Señor está en todo lugar. Jesús no es una religión, no es un dogma. Jesús es vida. Y la palabra nos dice así: pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. No hay mejor pasaje que resuma la vida de Jesús, el propósito de Jesús. Los evangelistas no escribieron estos evangelios como una biografía de Jesús. Es cierto, hay algunos elementos biográficos ahí, pero no se trata de la biografía de Jesús, no se trata de la de un hombre que vivió hace un poco más de 2000 años. Los evangelios no tenían como objetivo dar información nada más, sino dar vida, porque era la palabra de Dios, el Verbo hecho carne. Y esa palabra sigue vigente hasta el día de hoy. Cuando nos acercamos a la Biblia, cuando nos acercamos a los evangelios, podemos ver, es cierto, leer, es cierto, estudiamos la palabra, pero al mismo tiempo vamos conociendo al Señor Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a conocer más y más de Él. Por eso podemos leer muchas veces diversos textos, parábolas, diversos relatos, y cada vez vamos conociendo más y más de Jesús. No solamente ahí en el libro, sino también en la vida misma. Vamos interiorizando su vida y cada vez queremos ser más y más como Él. Esa es la intención por la cual están escritos los evangelios. Que el mismo Jesús se presenta como el que da vida. Por eso Juan dice así, o así lo representa a Jesús: yo soy el pan de vida. Porque para los judíos el pan significaba el sustento diario, y Jesús se presenta como ese sustento. También en el Evangelio de Juan encontramos esta afirmación de Jesús: yo soy la luz del mundo. Ya que en Jesús no hay una oscuridad moral, todo es transparente, hay luz
en medio de la oscuridad del pecado, en medio de las tinieblas que da la muerte. También dice, yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor que ama, protege, cuida a sus ovejas, es decir, a cada uno de nosotros quienes somos el rebaño del Señor, quien va en busca de nosotros cuando nos descarriamos, cuando nos perdemos, cuando queremos alejarnos del camino. Ahí está Jesús el buen pastor que va en busca de su oveja. También encontramos que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único medio para llegar al Padre. Entonces, vamos conociendo a Jesús. Vuelvo a repetir, no en un sentido teórico de estudio, sino que cada día lo vamos leyendo, estudiando, pero lo vamos conociendo en la vida misma. Y hacia esto quiero llevarlo, mis hermanos, a reflexionar. Que conozcas más y más a Jesús en la oración, en la meditación de la palabra. El apóstol Pablo sabía bien qué importante era buscar más y más del conocimiento de Jesús. Por eso dice así en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El apóstol Pablo había estudiado sobre Dios. El apóstol Pablo era un hombre estudioso de la ley. Y cuando tiene ese encuentro con Jesucristo, quiere conocer más de Él. Pero no solamente se basa en estudios o en los testimonios que él habría escuchado en aquella época, sino que él empieza a buscarlo más en oración, en esa búsqueda espiritual, querer conocer más de Jesús y ser como Él. Por eso el apóstol decía, imíteme a mí, como yo imito a Jesucristo. Y nosotros también tenemos que hacer lo posible para imitar a Jesucristo, para seguir sus pasos. Que su Santo Espíritu nos dirija cada día a tener esa capacidad de perdonar lo que hizo Jesús, tener esa capacidad de amar, tener esa capacidad de tener misericordia, esa capacidad de tener paciencia, humildad, fe. Entonces, cada día tenemos que buscar conocer más a Jesús y ser más y más como Él. No se trata de que averigües, analices sobre el hombre más famoso de la historia. Algunos lo catalogan así, efectivamente es así. Algunos lo catalogan como el más grande líder de todos los tiempos. Pueden ser válidos esos rótulos, pero sabemos que Jesús va más allá de esas calificaciones. Un personaje muy famoso dijo, Jesucristo fundó su imperio basado en el amor y hasta nuestros días millones de personas están dispuestas a morir por él. Su reino, el reino basado en el amor, el reino basado en la justicia divina. Y tantas personas hasta el día de hoy han entregado literalmente su vida por causa de Jesús. Muchos generales han impactado a sus ejércitos, a sus seguidores, y efectivamente han dado su vida por sus generales. Pero todo ha sido limitado. Han sido 1, 2 o a lo mucho 3 generaciones y no más. Pero estamos hablando de más de 2000 años, que somos millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia que hemos decidido seguir a Cristo. Y estoy seguro que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Y muchos literalmente lo hicieron. Muchos de ellos prefirieron sacrificar su vida que renunciar a su fe. Ahora, ¿nosotros cómo estamos? ¿Estamos en ese nivel? Y si no, habría que decirle, Señor, quiero tener un encuentro contigo. Porque cuando tenemos un encuentro con el Señor, no vamos a negar nuestra fe. Pase lo que pase, por más que tengamos que luchar con pandemias, con dificultades económicas, problemas políticos, sociales, venga lo que venga, como dijo el apóstol Pablo,
nada ni nadie podrá separarme del amor de Cristo. Hace 2000 años, hace más de 2000 años, la historia dio un giro porque llegó Jesús en un contexto de muerte, un contexto de opresión, de pobreza, un contexto de crisis. Jesús dio esperanza a esas personas y hasta el día de hoy Jesús nos sigue dando esperanzas en un mundo convulsionado, un mundo que no ha cambiado mucho, un mundo que todavía seguimos enfrentando abusos, violencia, pobreza, opresión y muchas cosas más, pero ahora tenemos esperanza que a pesar de las dificultades que hay, podemos disfrutar de la vida, podemos seguir creyendo en el Señor y esperamos su segunda venida. Hermanos, hermanas, busquemos más y más de la presencia de nuestro Señor. Hoy Jesús sigue transformando la historia de la humanidad. Hoy Jesús quiere transformar tu historia. Amén. Hermanos, que el Señor nos acompañe y nosotros busquemos más y más de su santa presencia. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro buen pastor, es nuestro pan de vida, es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos acercamos ante ti. Queremos conocerte más y más. Muchos de nosotros hemos escuchado de ti desde que éramos niños. Algunos quizá de más adultos. Pero ahora te pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve a conocerte más y más. Tan poco conocemos de ti. Y sobre todo, tan poco seguimos tus pisadas, tus pasos. A veces sentimos que todavía estamos muy distantes de tu persona. Pero es por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra necedad. Y te pedimos perdón. Perdónanos porque muchas veces te hemos buscado solamente cuando ha habido problemas, hemos tomado tu nombre vanamente. Muchas veces te hemos puesto como un personaje histórico nada más. Perdónanos. Y rogamos para que tu Santo Espíritu nos guíe y nos lleve ese conocimiento real, íntimo contigo. Porque sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú nos das fortaleza, sabemos que en medio de las pruebas que pasamos, tú nos ayudas a vencer. Oh Señor, aquí estamos. Toca nuestras vidas, toca las vidas de mis hermanos. Cambia nuestra historia, cambia nuestra realidad. A pesar de las dificultades que estamos atravesando, sabemos que tú estás ahí con nosotros, dándonos vida, dándonos fe, llenándonos de esperanza. Gracias te damos por todo. Te entregamos este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos encontramos el día martes a las 7:30 de la noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Les envío un fuerte abrazo. De vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy. El
agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser